Solaria y Duro Felguera disparándose en bolsa, disparándose en la bolsa española. Fijaros cómo, pues Duro Felguera en apenas 2-3 sesiones, un 16% de rebote. Ahora buscarán justificación, os dirán que por esta noticia o por esta otra. Pero desde el canal nos adelantábamos a este movimiento en Duro Felguera marcando este nivel de soporte, alertando de que se había roto el nivel de soporte de corto plazo, pero que este soporte, este zonal seguía vivo en tornos entre los 0,64 y los 0,70 y además éramos claros y concisos y decíamos desde este zonal, mientras no se pierdan esos mínimos en los 0,64, puede aparecer un rebote de cara a atacar que zonal los 0,81, 0,82. Fijaros el movimiento exacto en Duro Felguera desde el zonal de soporte al nivel de resistencia. Lo interesante ahora es romper este zonal de resistencia. ¿Por qué? Porque ya os detallábamos, aquí viene la media de 55 sesiones, media que está actuando como resistencia para el precio de Duro Felguera y además el 38,2 de los retrocesos. Superación de este nivel ya nos está dejando aquí una mecha. Lo interesante es que el cierre de hoy quede incluso por encima de los 0,832, por encima de esta media de 133 sesiones, de cara a atacar nuevamente este zonal de los 0,90. ¿Que se puede acelerar el movimiento? Por supuesto, pero no olvidemos que venimos de romper un zonal de soporte de corto plazo, con lo cual ahora hay que pedirle superar esta resistencia para poder confiar en el medio plazo sobre Duro Felguera. Eso en Duro Felguera. En Solaria un tanto de lo mismo, teníamos marcado un nivel de soporte, ya nos funcionó, se atacaban los entornos de los 23,58 y fijaros que hoy amanecía con un 9% de subida, un 10% casi de subida en la cotización de Solaria en bolsa. Y es que en Solaria habíamos planteado lo siguiente, en el último de los análisis, en el anterior al último porque no aparecía, pero planteábamos una doble onda y decíamos que que mientras el precio de Solaria se mantuviese por encima de este zonal de soporte y que al tener aquí incluso una proyección del 61,8 habíamos proyectado a estos entornos de los 20,56, que mientras el precio se mantuviese por encima de este nivel se podía ver un ataque nuevamente hacia estos máximos, estos entornos de los 23,74. Lo interesante y el problema en Solaria es el movimiento lateral que está haciendo en esta zona, es decir, mientras no veamos superación de los 23,44 no podemos dar por despejado el camino alcista hacia el siguiente objetivo. Tenemos uno en entornos de los 25,62 y quiero plantearos incluso otra onda, puesto que podemos tener ya una corrección completa en la cotización de Solaria si el movimiento al alza continúa mientras no se rompan esos mínimos que hemos visto en entornos de los 19,62. Ojo, porque además de atacar o tener ese objetivo en entornos de los 26,62, tenemos un objetivo mucho más ambicioso en entornos de los 31 euros por cotización o por título de Solaria. Entonces, interesante el movimiento, pero hay que romper las resistencias, es decir, sí, se han dado los movimientos de rebote que esperábamos, se ha respetado el zonal de proyección bajista. En el momento actual, además, habíamos planteado incluso, porque hemos visto dos rebotes parecidos, habíamos planteado incluso proyectar a este zonal, fijaros que justo en este 61,8 de proyección aparecía el rebote. Entonces lo interesante ahora, romper máximos. Mientras no veamos cierres por encima de los máximos, podemos seguir en este movimiento de precios lateral, y lo interesante a la vez, no perder esta zona de la media de 133 sesiones, que no podemos incluso descartar un movimiento hacia la misma. ¿Por qué? Porque mientras el precio se mantenga en este lateral no vamos a ver una ruptura más fuerte, no vamos a ver un movimiento más fuerte en la cotización de Solaria, pero lo mismo por la parte baja, mientras no veamos cierres incluso por debajo de los 18,40, este zonal, también el soporte sigue vivo y el rango lateral seguirá vigente en la cotización de Solaria. Quiero cambiaros al gráfico de Repsol porque me ha llamado la atención, el movimiento muy similar, es decir, tenemos un primer rebote, pero aquí respetando nivel de soporte y no ha aparecido ese movimiento. Creo que Repsol puede dar ahora este movimiento, creo que puede aparecer este movimiento de rebote. La clave y el objetivo está en entorno de los 13,27 en un primer momento, es un movimiento creo que aprovechable en las acciones de Repsol, pero la clave está en el propio índice IBEX 35, os lo hemos detallado recientemente, hemos marcado una resistencia. Fijaros cómo el precio, tras caer a este zonal de antiguo soporte, el precio atacaba este zonal de resistencia, pero nosotros ya os habíamos dicho que incluso puede tener objetivo en los entornos de los 8.314 puntos.
Lo comentábamos también en otros índices cuando otros alertaban a vender y os decían que deshicierais posiciones y demás. Nosotros no solo en el IBEX marcábamos ese objetivo, también quiero que veáis el Nasdaq porque es el primero de los que ha alcanzado el objetivo que nosotros fijábamos. Sí, en esta zona todos urgían a vender. Yo no sé qué canales conocéis que den mejores o niveles más certeros. Bueno, sí, creo que o analistas que den niveles más certeros. Diría que José Luis Cava es de los pocos que hila tan fino, pero os marcábamos este objetivo en torno de los 12.690 para el Nasdaq y como veis por el momento conseguido. Problema que le veo interesante que ahora no aparezcan noticias raras, movimientos bruscos, porque sí, este realmente es un zonal de objetivo y es un zonal de resistencia. Lo interesante es que aquí no aparezca la presión al de bajista y que por el contrario se opte por atacar resistencias superiores en torno de los 13.600 puntos para el Nasdaq. Fijaros que aquí además está la media de 133 sesiones, con lo cual creo que puede aparecer un movimiento de ida y vuelta, quizás una vela de subida atacando entornos de los 13.060, 13.320, pero interesante no ver ese movimiento de vuelta brusco, es decir, interesante que no aparezca la presión bajista en estos entornos. Por el momento y como nivel de soporte fuerte voy a mantener los entornos de los 11.400, 11.370, este zonal, pero si le queremos pedir fuerza al Nasdaq, entornos y soporte en los 11.850, puede aparecer un retroceso a este nivel que podría ser sano y desde aquí iniciar una nueva onda, pero ya digo, en el momento actual el Nasdaq es el primero de los que ha pagado el objetivo. Para más análisis de este tipo y para más niveles y bueno, pues ideas de inversión, suscríbete al canal, no dudes en darle al me gusta si valoras el contenido que aquí se hace. Déjame tus comentarios, qué esperas tú, esperabas estos movimientos en bolsa, qué acciones estás tú mirando. Gracias por tu tiempo, suerte en tus inversiones, ten siempre tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir y hasta próximos vídeos.